No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas transmisiones. Regálanos un like y tus comentarios. ¿Cuáles son esas características peculiares? Tú que lo has estudiado, porque ahora con Corea del Sur lo has tenido que vivir, estudiar a todos los equipos para las diferentes competiciones. Creo que estuviste también incluso en el preolímpico. Sí, sí. Y una vez te escuché comentar de que tuviste que hacer algunos ajustes, ¿no? a todo el sistema de recolección de datos que tú utilizas. ¿Cuáles son esas particularidades, esas características particulares del sistema de ataque que predomina en Asia? Bueno, aquí digamos que el voleibol occidental, o no sé cómo llamarlo, pues tenemos un sistema de juego, una forma de jugar donde más o menos todos los equipos utilizan los mismos sistemas en cuanto a las llamadas del central. El central ataca en una zona muy determinada, los atacantes de las bandas, pues más o menos los atacantes de 4 atacan en 4, los opuestos atacan en 2 o en 1, puede haber algún cruce con alguna pipe, algunos balones interiores, pero los equipos asiáticos o el voleibol asiático es totalmente diferente. Cierto, es verdad que al final es una adaptación para ser competitivos. Ellos al final no tienen el físico que podemos tener nosotros o que pueden tener equipos europeos, y entonces tienen que intentar adaptar un poco su juego para hacerse competitivo en un entorno en el que ellos el físico no lo tienen. Entonces, los equipos asiáticos, Corea es un equipo que dentro del entorno asiático, cuando nosotros competimos con otros equipos asiáticos, somos un equipo físico, porque tenemos algunas jugadoras que son altas, pero cuando salimos al contexto internacional, cuando salimos de Asia, pues claro, cuando tenemos que jugar contra Rusia o contra Polonia o contra Italia, pues claro, es complicado. Entonces, bueno, tienen un sistema de juego en el que sobre todo se busca una ocupación de espacios para generar mayor incertidumbre en el bloqueo, no a través de lo físico, no a través de la potencia del ataque, sino a través de la ubicación de los jugadores en el espacio, de tal manera que para el bloqueo pues les genere incertidumbre porque tengan dos ataques de bola rápida en una zona muy próxima de la red, porque se pueda atacar un alma o una 7, como llaman los italianos, con un balón, un cruce del 4 que el central no puede seguir, luego la ayuda tiene que estar en la ayuda con el central, pero el suyo se hace un cruce y se va. Entonces buscamos un poco generar incertidumbre en el bloqueo porque desde lo físico no somos capaces de hacerlo. Entonces, una cosa que nos hemos encontrado y que ha sido una cosa muy interesante es el nivel técnico de las jugadoras, no solo ya a nivel de golpeo, que dominan muchos golpeos con el balón, tanto golpeos interiores como golpeos exteriores, jugar con el bloqueo, pues en eso son muy buenas, sino también en las gestiones de las carreras, las carreras de ataque, las carreras de aproximación. La aproximación. Pues capaces de hacer muchos cambios de dirección, de simular que entran a una zona y cambiar con el último paso, cambiar de punto de ataque. Entonces, bueno, es interesante. A nosotros al principio nos costó un poco, hablamos con las jugadoras y les dijimos que intentaran sentirse libres en los entrenamientos para desarrollar ese sistema, y que nosotros, si había alguna cosa que veíamos que no nos encajaba bien o que no entendíamos, pues que iríamos preguntando y iríamos quedando con aquello que realmente pensásemos que nos iba a resultar interesante de cara luego a afrontar la competición. En uno de los artículos que tú has escrito, tú haces mucho énfasis en el sistema de llamada, en el sistema de comunicación que debe existir entre los atacantes y la armadora, el armador, en este caso. ¿Cómo te funcionó eso allá en Corea? Bueno, el vóley es un deporte que no tenemos tiempo para pensar. Mientras el balón está en el aire, lo único que podemos hacer es jugar al vóley. Entonces, hay
La comunicación es difícil. En un jugador de baloncesto, un jugador de balonmano, que pueden controlar el balón, el base puede conducir el balón y marcar una jugada con las manos. Nosotros eso, mientras el balón está en juego, no lo podemos hacer. Entonces tenemos que buscar una comunicación sencilla, que sea fácil y que sea entendible y que sea rápido. Yo, por ejemplo, cuando gestiono equipos o cuando estoy con equipos, yo digo que una llamada de ataque o cualquier concepto que tenga más de 2 sílabas, para mí es ya muy largo. O sea, se pierde, ¿no? Claro, buscamos palabras que sean 2 sílabas, máximo. Para eso, por ejemplo, el inglés es un idioma, bueno, interesante, porque el inglés es muy pie, puedes decir colores, por ejemplo, red, blue, yellow, no hay ningún color que tenga, bueno, habrá alguno que tendrá más de 2 sílabas, pero que en general se puede utilizar un montón de terminología rápida y que al final lo interesante es que ese mensaje tenga un contenido táctico, es decir, que si yo digo super, se entienda qué es esa super, o si digo alma, o si digo 7, o si digo piu, o si digo menos, o si digo 0, o si digo gamma, pues que eso para todos, para el colocador y para los atacantes, pues tenga un significado. Entonces, es una cosa muy importante. Allá donde vamos, lo primero que hacemos es generar un sistema de juego del equipo, que lo documentamos, es decir, generamos un documento que se comparte con las jugadoras y, por ejemplo, en Corea lo hicimos en inglés y luego con la manager del equipo hicimos una traducción al coreano. Y yo lo preparo en PowerPoint y se lo paso a las jugadoras, donde viene todo explicado: sistemas de defensa, bloqueo, llamadas de ataque, cómo vamos a gestionar el contraataque, cuáles son los principios que queremos establecer en el sistema de ataque, dónde se tienen que habilitar las atacantes, cuáles son los criterios o las ideas que queremos transmitirles, sistemas de recepción. Entonces, todo eso lo tenemos por escrito y a las jugadoras se lo pasamos en un documento porque luego esos son contenidos de entrenamiento. Luego, en los entrenamientos vamos a ir hablando sobre esos contenidos y eso es una cosa que tenemos que estar todos de acuerdo. Ahora, César, hablabas de que el voleibol occidental, para ponerle una etiqueta en la que nos entendamos, es un voleibol, si se quiere, con unos estándares bien definidos en términos de lo que son los sistemas de ataque. Dentro de esos estándares, tú habías diseñado ese mismo sistema de comunicación y habías definido 24 tipos de pelotas diferentes. Tuviste que agregar más llamadas para el voleibol coreano, para el equipo de Corea. ¿Tuviste que agregar más pelotas o con esas 24 te bastó para trabajar? Tuve que añadir alguna más. Tuve que añadir porque nosotros en esas combinaciones, o al menos en esas que tenía yo, pues es lo que te digo. Por ejemplo, un atacante de 4, un receptor, pues yo tengo tres alturas de balón, más o menos, ¿vale? Sí. Tengo una super en 4, una bola normal, que le llamo en 4, y una bola alta en 4, por ejemplo. Entonces, con ese jugador, pues más o menos nosotros... la idea que tenemos es que ese jugador se va a habilitar, por ejemplo, en un balón interior, puede atacar un balón interior por 4, que será lo mismo, una super en 4, un balón normal en 4, y por ejemplo una bola alta interior, pues es que no tiene ningún sentido, no se utiliza. Y poco más. Puede ocurrir que en algún momento haya algún cruce del atacante de 4, pero es algo que prácticamente no hace nadie. ¿Cuál es el problema? Que cuando hemos llegado allí, pues el atacante de 4 ataca por 4, ataca balones interiores en 4, ataca cruces terminando el ataque por delante del colocador, pero ataca cruces terminando el ataque por detrás del colocador y cruza por detrás del colocador, cruza terminando la varilla, o sea... Entonces nos ha tocado meter de todo. Yo trabajo mucho a la hora de hacer análisis, trabajo mucho en Excel, ¿no? Prácticamente me estoy dando cuenta ahora, durante este tiempo que estoy haciendo muchas conferencias y estoy yo también trabajando mucho en mejorar los análisis, que prácticamente no analizo nada en el data. O sea, los software que tenemos de análisis no lo utilizo como herramienta de análisis. Yo tengo mis propios informes hechos y tenía un informe hecho de llamadas del colocador y llegamos a Japón, jugamos contra Japón en el campeonato asiático
Y Japón utilizó un sistema de juego donde solo había una central. Entre las 6 jugadoras solo había una central. Entonces, en rotación 3 y en rotación 2, pues atacaban por 4, por 2 y una segunda línea en una pipe. Entonces no había primer tiempo, pero la recepción era buena. Entonces me tuve que inventar otra combinación, luego en esos Excel tuve que cambiar todos los Excel, o sea, ha sido complicado hasta que empezamos un poco a entender todo y a poder cambiar todo. El scout que está trabajando con nosotros también, Andrea, pues igual, a la hora de registrar los ataques y las combinaciones, pues hubo que añadir cosas nuevas porque había ataques que no teníamos definidos en nuestro sistema. ¿Cómo se construye un complejo de defensa ante ese tipo de particularidad que tiene el ataque asiático? Bueno, yo más o menos mi idea es que todo sistema de defensa parte del bloqueo. Al final, todo lo que pase en la segunda línea tiene que estar relacionado con lo que pasa en la primera línea. Es decir, el objetivo nuestro tiene que ser frenar el balón desde la primera línea, evitar que el balón pase a nuestro campo porque con el bloqueo podemos puntuar. Eso es algo que en vóley, por ejemplo, nosotros en Corea, ellas en defensa son muy buenas. O sea, tenemos un control técnico del balón muy alto. Pero en bloqueo, por esa falta de físico, pues nos cuesta mucho. Pero en defensa tú no vas a hacer puntos. O sea, no vas a conseguir ningún punto defendiendo. Defendiendo vas a conseguir que el otro no haga punto. Y eso está muy bien, porque al final en el vóley, yo lo digo mucho, que somos el único deporte colectivo donde al final del rally el punto va a ser para un equipo o va a ser para otro. Y eso cambia mucho la forma de jugar, porque si el baloncesto o el fútbol o el balonmano, cada vez que un jugador tira canasta, si tiro y fallo, le dan 2 puntos al equipo contrario. Claro, cambiaría un montón el juego. Pues eso es el vóley. Entonces, nosotros cuando defendemos, defender te permite que el otro equipo no ha hecho el punto. Pero claro, si el punto no lo haces tú, le das al otro equipo la posibilidad otra vez de volver a hacerte el punto. En cambio, con el bloqueo sí puedes hacer el punto. Con el bloqueo, si contactas bien en bloqueo y el atacante ataca contra tu bloqueo, puedes puntuar, puedes hacer el punto. Entonces, el objetivo en defensa tiene que ser frenar el ataque con el bloqueo. Es verdad que tú puedes organizarte bien en bloqueo, puedes moverte bien en bloqueo, puedes moverte técnica y tácticamente bien y no tocar el balón en bloqueo, porque al final es una decisión del atacante. El atacante puede decidir evitar el bloqueo a través de una finta, a través de ataques por fuera del bloqueo. Entonces hay que organizar la defensa. Y en esa organización de la defensa, pues depende. Yo digo mucho que depende, porque una cosa también muy importante es que los equipos tienen que defender para contraatacar. Entonces, de nada sirve defender si luego yo no ataco. Por lo que he dicho antes, si yo defiendo y no ataco, pues me volverá a atacar el equipo contrario. Tiene la posibilidad de puntuar. Una oportunidad de puntuar. Entonces, la defensa es importante, pero yo tengo que organizar mi sistema de defensa pensando en contraatacar, pensando en cómo voy a mover a partir de ahí a mis jugadoras para poder tener atacantes hábiles para poder contraatacar, porque si al final mi contraataque se reduce a que todos los balones van en 4, pues para el otro equipo será más fácil, para el bloqueo será más fácil, mi atacante tendrá más dificultad, será más difícil puntuar, o sea. Entonces, bueno, con ellas el discurso de la defensa, la verdad es que en Corea ha sido una cosa muy sencilla, o sea, porque tenemos un nivel de defensa brutal. Nosotros, más o menos los equipos europeos en los que he estado, nos movemos en intentar tener unas 12 defensas contraatacables por set, más o menos. Ese número es un buen número. Si estás defendiendo 12 balones por set, es un buen número. Y con Corea hemos tenido partidos de defender 22 balones. También es verdad que si defiendes mucho es porque no puntúas mucho tú, porque te cuesta puntuar, pero al final los equipos asiáticos son así, los partidos son más largos, los rallies son más largos porque no hay tanta contundencia en el ataque, eso ayuda a defender y luego además son muy buenas defendiendo. Eso te iba a decir, el hecho también de esa carencia de estatura no hace que también la pelota sea más defendible, porque te enfrentas contra equipos, tú mismo lo decías, te enfrentas contra equipos en los que ya tú eres físico
O sea, que los otros equipos son de más baja estatura y eso hace que sea un poco más fácil también. Habría que ver cómo sería la eficacia, la eficiencia de la defensa contra equipos de mayor envergadura. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando hemos jugado contra equipos europeos, como pueda ser Italia o incluso equipos Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, pues el equipo en defensa tiene números buenos. O sea, somos capaces de defender también mucho. El problema está más en nuestro nivel de ataque, que con equipos así más de un físico un poco más alto se nos bajan, aunque ahí vivimos un poco una paradoja. Hay veces que nosotros, por ejemplo, tenemos jugadoras que trabajan muy bien en blockout y entonces juegan mejor contra equipos grandes. Claro, tienen mayor superficie. Claro, mayor superficie de brazo para apuntar. Juegas contra China Taipei, que tiene una colocadora que casi no saca nada en bloqueo. Entonces, cuando tú eres un buen jugador de blockout, tu objetivo no está en el campo, no está en los 9 metros por 9 metros, tu objetivo está en el bloqueo. Entonces, cuando tú haces ese mismo gesto y no hay bloqueo, el balón se va afuera. Entonces nos ha pasado que hemos tenido, yo me acuerdo en la clasificación olímpica, jugamos contra Kazajistán, que es el único equipo que compite a nivel de Asia con un físico así más tipo Rusia y bueno, nosotros en blockout, o sea, ese partido fue blockout. Y al día siguiente jugamos contra China Taipei en las semifinales y una jugadora que contra Kazajistán fue de las mejores jugadoras del partido, pues con China Taipei no hubo manera, porque se le iban los balones fuera, no encontraba el bloqueo, perdió un poco la referencia. Perdió el punto de referencia. Entonces, y ante tantas combinaciones, ¿cuál es la consigna para el bloqueo? Sí, la consigna es, trata de hacer puntos, trata de tocar la pelota, pero nosotros ¿con qué sistema más que todo? Claro, una idea fundamental que hemos trabajado durante todo el verano y que poco a poco ha ido dando resultados es trabajar en lectura. El bloqueo tiene que ser un sistema que se adapte, pero que se adapte en función de según vaya pasando el partido. Pero hay que empezar en lectura y es lo más difícil. Parece lo más fácil, pero es lo más difícil. Entonces, porque las jugadoras tienden siempre a moverse, a seguir al central contrario, un poco por la presión que genera, pero hay que intentar mantenerse en lectura. Luego depende un poco de qué tipo de jugadores tengan, porque hay veces que a lo mejor pues tienes centrales que no tienen capacidad física para, desde un movimiento de lectura, de esperar, y el equipo contrario juega balones muy rápidos y a lo mejor pues no puede llegar a las bandas. Entonces lo combinamos un poco con opciones, pero esas opciones se trabajan de manera muy puntuales. Hacemos un estudio del equipo rival, vemos un poco a la colocadora, cómo trabajan, cómo funcionan a lo largo del set, qué tipo de distribuciones utilizan. Y luego yo voy controlando que eso vaya siendo así, que la colocadora esté haciendo lo que hemos analizado que iba a hacer. Y en función de eso vamos tomando decisiones durante el partido. Pero la consigna principal es empezar en lectura. O sea, el bloqueo tiene que estar quieto y esperar a que el balón salga de las manos del colocador. Y a partir de ahí moverse para bloquear. Eso, ya digo, parece lo más fácil, pero es lo más complicado. Da tiempo. Les da tiempo. Muchas veces no, pero cuando sabemos que cuando no nos va a dar tiempo, podemos solucionarlo de alguna manera con la defensa. Es decir, por ejemplo, el jugador de 6, pues al final hay que... El voleibol es un deporte situacional, es decir, los jugadores tienen que saber identificar las situaciones que tienen y eso es una cosa que tenemos que entrenar todos los días. Entonces, ante la situación que se me genere, yo tengo que elaborar una serie de respuestas o tengo que procesar unas respuestas que luego tengo que elaborar de una manera técnica o táctica. Entonces, el jugador ante cada situación, por ejemplo, el jugador que defiende en 6, pues es un defensor muy importante, porque si el equipo contrario recibe bien, sabemos que es una colocadora que juega muy rápido, pues el central va a llegar tarde. O sea, eso ya lo sabemos. Entonces, el jugador de 6
pues tiene que intentar ocupar un poco más de espacio, tiene que recordarse a sí mismo un poco qué tendencias de ataque tienen las atacantes de banda o el central, si tiene más una tendencia de atacar hacia 5 o hacia 1, para hacer ajustes en función de esa situación que está pasando delante de esa jugadora y de todo el equipo. Entonces sabemos que la central va a llegar tarde, que no va a poder cerrar el bloqueo, la central tiene una consigna que es intentar mantenerse cerca de la red. Si puede hacer algún toque de bloqueo defensivo, pues intentar tocar defensivamente el balón, y luego el resto saben que la jugadora 6 tiene que ocupar el espacio al que no llegue el bloqueo, toda la defensa se tiene que cerrar un poquito más. No es lo mismo que si es una recepción mala, que va a ser bola alta, que sabemos que el central va a llegar, que es otra situación. Entonces, el vóley, lo bonito es eso, que no hay dos situaciones iguales, y es algo que hay que entrenar mucho con las jugadoras, que aprendan a identificar las situaciones que tienen delante, porque ante cada situación tenemos que dar una respuesta táctica y una respuesta técnica. Así es. Entonces no solamente trabaja la lectura por parte de la bloqueadora central, sino que también incorpora el trabajo de lectura para las personas que están en defensa, específicamente como acabas de explicar en el 6. Sí, en algún momento a lo mejor marcamos un inicio que puede ser una lectura, y por ejemplo con las centrales podemos decirle que en lugar de empezar en el centro de la red, pues empiecen un poquito hacia la derecha o un poquito hacia la izquierda, dependiendo un poco de la distribución que hayamos visto del colocador contrario. Y a las defensoras igual, puede ser que mi posición varíe, la del 6 puede variar un poco más hacia 1, un poco más hacia 5, la de 5 y 1 pueden variar un poco más desde unas posiciones más interiores o unas posiciones un poquito más abiertas. Entonces depende un poco de cada equipo, cada atacante que nos enfrentemos, cada colocador. Pero en principio, como idea general es partir de la lectura del central, las ayudas partir desde la ayuda, pero trabajar en lectura también desde la ayuda y trabajar en la apertura desde la lectura después del contacto del colocador. Y la defensa igual, ver un poco, empezar en una posición de que se haya hablado, más 6, más 1, más 5, y a partir de ahí ver la situación que se genera con nuestro saque. Perfecto. Nos hacen una pregunta. Sí. Buenas noches de Madrid. Buenas madrugadas ya, también allá. ¿Qué dificultad se han encontrado a la hora de la dirección de equipo con este tipo de ligas, siendo la cultura de las jugadoras tan distinta? Bueno, el problema, la dificultad ha sido más por el idioma, por ejemplo, porque allí en Corea no hablan mucho inglés. Pasa un poco como en Japón, que no tienen una cultura de hablar inglés. Entonces solo hay 2 jugadoras que hablen un poco inglés. Una lo habla bien, que es Kim, porque ha estado por aquí, por Turquía, y moviéndose un poco por el mundo. Luego hay otra que más o menos chapurrea un poquito, y el resto no, hablan coreano. Entonces, claro, el canal es siempre de nosotros a un traductor, del traductor a ellas, de ellas al traductor, del traductor a nosotros. Entonces, al final, pierde tiempo. Cuando es un momento por lo menos tensión, tiempo. Claro, un tiempo muerto, un momento de dificultad. Entonces, hemos recurrido mucho a dibujar en una, si os fijáis los partidos nuestros, Estefano está siempre con una carpeta y dibujamos mucho. El bloqueo aquí, esto aquí. Luego nosotros hemos aprendido alguna palabra en coreano para facilitarlo. Las combinaciones de ataque pues se dicen todas en coreano, y entonces con decir el nombre es lo mismo que para ellas, o sea, ellas lo entienden perfectamente. Entonces ha sido más la dificultad del idioma que realmente el que haya una cultura diferente, porque luego nosotros nos hemos encontrado muy cómodos allí. O sea, para mí ha sido una experiencia, vamos, súper bonita. O sea, yo tengo un recuerdo genial, y este año la pena es que no podemos volver a ir otra vez para allá. Pero la dificultad ha sido un poco eso, más a nivel de idioma que realmente de juego. De juego al principio costó porque sí, ellas tenían otro vóley, nosotros tenemos otra manera de entrenar, diferente a lo que ellas están acostumbradas, y por eso nos costó. La BNL, la Liga de las Naciones nos costó,
Luego ya llegamos a jugar el primer preolímpico, donde casi le ganamos a Rusia. Los Juegos Asiáticos, el Campeonato Asiático, hicimos bronce, que pena porque perdimos con Japón en semifinales, pero Japón ganó el torneo al final. Y luego, por ejemplo, la World Cup, hicimos un torneo muy bueno. Hicimos un torneo que yo creo que ha sido una de las mejores clasificaciones de Corea en su historia en la World Cup. Y ha sido fruto de eso, de estar 5 meses trabajando, pues al final, claro, todos los días entrenando, hablando, ellas ya con nuestros gestos empezaron a entender, esto quiere decir que el balón más así o más así, sin necesidad de entender el idioma. Entonces, perfecto, pues eso poco a poco al final hemos conseguido entrar en sintonía con ellas también. ¿Es cierto eso que se dice de la disciplina del jugador asiático? ¿Es muy diferente a la disciplina del jugador occidental? Sí, ellas primero allí tienen un respeto por la figura del entrenador, asistentes, lo que sea. O sea, yo con ellas allí llevo parte del trabajo físico, porque nuestro preparador físico es Massimo Merazzi, que está con la Lube Macerata en Italia y no puede estar siempre con nosotros todo el verano. Entonces, entre él y yo, él me manda el trabajo, hablamos del trabajo que queremos hacer y luego pues casi todo el verano he estado yo llevándolo con ella. Y vamos, o sea, lo que les digas lo hacen, encantadas, te dan las gracias siempre. Si nos cruzamos con ellas donde estemos, nos saludan, todo muy, muy respetuoso. Y luego, por ejemplo, la primera semana pues nos llevamos la sorpresa de que nos pidieron hacer trabajo extra. Hubo jugadoras que dijeron, oye, ¿podemos ir a hacer trabajo extra después de cenar? Claro, para nosotros fue, pero ¿cómo trabajo extra después de cenar? Si ya hemos entrenado dos veces, hemos hecho pesas por la mañana, luego balón, luego balón por la tarde. Hemos entrenado en total 6 horas, pues hace falta entrenar más, ahora hay que descansar. No, pero es que hay algunas jugadoras que después de cenar pues se van a recibir o a defender o a tocar balones. Entonces tienen una cultura una cultura muy focalizada en el volumen, en la necesidad de trabajar. Y hay veces que pierden un poco de vista el trabajar con calidad, que es un poco un discurso que hemos tenido nosotros durante el verano. Es decir, está bien trabajar con volumen, pero hay que trabajar con calidad. O sea, no vale. Si trabajo mal, no voy a conseguir mejorar trabajando mucho tiempo mal. No, lo que tengo que intentar es trabajar el poco tiempo que tenga de trabajo, ese que sea bueno. Entonces un poco eso fue otra cosa a cambiar también en ellas, el decirles, chicas, ahora hay 2 horas de entrenamiento, ahora es cuando hay que poner el foco. No vale decir que si estas 2 horas entreno mal, luego después de cenar vengo otras 2 horas, a hacer 4 horas de entrenar mal. No, hay que intentar entrenar bien las 2 horas que tenemos o las 3 horas o lo que sea. Genial. Otra preguntita que nos hacen aquí también en esta onda general, nos preguntan en esta onda anecdótica si te gustaría trabajar con alguna selección en específico del continente americano. ¿Te llama la atención algún equipo americano para trabajar? Hombre, sí, claro. Pues Estados Unidos, Brasil. Yo creo que allí pues eso, son también referentes a nivel de voleibol mundial. Yo cuando coincidimos con ellos, para mí este año con Corea pues ha sido una gozada poder jugar contra Estados Unidos en la BNL, en la World Cup, con Brasil hemos también jugado un par de veces, con República Dominicana. Luego conozco mucha gente porque he estado muchos años trabajando como scout en España y tengo muchos contactos de gente porque cambiamos vídeos y scout y demás. Entonces ahora también ha sido el poder estar allí, ¿no? Yo llegar a Estados Unidos, jugar contra el Lincoln, jugar contra Estados Unidos, poderme hacer una foto con Hillary, pues para mí eso es una gozada. Y sobre todo saber cómo entrenan, qué hacen, cómo analizan, qué tipo de objetivos utilizan, qué es lo que controlan en los partidos. Pues eso son cosas que me gustan, que me gusta saber qué hacen los demás, porque hay veces que con eso, por un lado, refuerzo mi trabajo. Por ejemplo, nosotros este año con Corea, con el saque, cambiamos un poco los objetivos operativos con los que yo venía trabajando en Italia, en Francia, en Azerbaiyán y demás. Pues yo veía que con Corea no nos daban
sin información lo que analizábamos. O sea, no iban ni siquiera con la filosofía que queríamos inculcarle a las jugadoras de sacar a muerte desde el primer balón hasta el último. Y entonces cambiamos un poco, dijimos, bueno, vamos a intentar a ver qué tipo de coeficiente podemos sacar o qué podemos... Y al final, pues nos inventamos, entre comillas, porque yo digo que en el vóley está todo inventado ya, pero nosotros en ese momento nos inventamos, porque lo hicimos allí entre nosotros, y dijimos, ¿por qué no analizamos esto y lo vemos así, quitamos los errores y tal, y no sé qué? Ah, vale, perfecto. Y empezamos a verlo así y la verdad es que nos dio buen resultado. Durante el verano nos empezó a dar datos interesantes. Y este año aquí en Turquía vino Kilari una vez a visitar a las jugadoras americanas para hablar con ellas de cara a los Juegos Olímpicos y demás. Y estuvimos cenando con él y yo le pregunté, le dije, oye, en Estados Unidos, ¿qué utilizáis para evaluar el saque y tal? No sé qué. Lo mismo. O sea, utilizan lo mismo que utilizamos nosotros en Corea. Entonces, evidentemente, no lo hemos inventado nosotros. Estados Unidos ya lo llevaba haciendo un montón. Claro. Con lo cual, pues digo que en vóley está todo inventado. O sea, cuando uno diga, me he inventado no sé qué, ya seguro que hay uno que lleva 10 años haciéndolo. Entonces, lo descubriste en ese momento. Tú lo descubriste en ese momento, pero ya estaba ya. Claro, entonces eso muchas veces, el saber qué hacen los demás, te puede dar ideas y te puede reafirmar en cosas que estés haciendo. De decir, pues mira, no íbamos mal encaminados. Es algo que estas selecciones, que son una referencia para nosotros, pues están haciendo también. Perfecto. Volvemos otra vez al plano técnico-táctico. Nos habían preguntado hace un rato el punto de referencia para el bloqueo central es la posición del levantador. No. Es decir, paran al central frente al levantador, nos preguntan. No, en principio no. Al central lo queremos en el centro de la red, independientemente de donde esté el colocador. No... Como línea general, como idea general, el central tiene que estar en el centro de la red y lo único es que hay veces que nosotros jugamos con un sistema, aquí en Basketball lo utilizamos también, que el central puede empezar, en lugar de empezar en el centro exacto de la red, puede empezar un paso más a la derecha. Si vemos que es un colocador que utiliza mucho la combinación del central alejado, una 7, un alma, no sé cómo lo llamáis por allí. Rápida B, 22. Sí, una B, sí. O un poquito más hacia la izquierda, un paso más hacia la izquierda. Si vemos que utiliza más un corto por detrás o cosas así. Pero ya está. Sí que es verdad que luego en nuestros estudios vemos qué hace el colocador cuando se mueve un poquito hacia 4, cuando se mueve un poquito hacia 2 y podemos dar alguna indicación si vemos que hay un colocador, por ejemplo, que juega al lado largo, por ejemplo, que cuando se mueve hacia 2 coloca más a 4, cuando se mueve hacia 4 coloca más a 2. Pues entonces a nuestro central le decimos que no siga, que no se mueva, porque si me muevo, al final el colocador va a colocar al lado contrario donde yo me estoy moviendo. Pero si es un colocador que juega al lado corto, que cuando se mueve hacia 2 coloca atrás y cuando va hacia 4 coloca hacia adelante, pues sí que al central le podemos decir que ajuste y que se mueva con el central, o sea, con el colocador, con el armador, y que siga. Sí. Entonces, es lo que os decía antes, el voleibol es un deporte situacional. Como regla general, como norma general, el central tiene que estar en el centro en bloqueo. Luego, en función de la situación que se dé, pues puede haber pequeños ajustes en función del estudio que hayamos hecho y de lo que hayamos visto del armador contrario. Nos preguntan, ¿alguna experiencia con equipo masculino? Pues empecé en masculino, pero allá por el 2001. Empecé en un equipo universitario del que guardo un recuerdo espectacular, porque estuve 3 años con ellos y aprendí un montón de ellos, porque eran jugadores más veteranos que yo, que era un entrenador recién salido de la universidad. Pero en el 2002 entré a formar parte del staff de la selección española y ya me vinculé al femenino y desde entonces he estado en femenino. Entonces no he tenido nada, casi prácticamente nada de experiencia en voleibol masculino. Hablemos un poquito del complejo K1 desde esa realidad asiática. ¿Cómo se construye? ¿Cuáles son las consignas en la construcción del complejo K1?
Bueno, nosotros eso, lo que buscamos un poco es generar problemas en el bloqueo. Nosotros, por ejemplo, este año hemos trabajado mucho con la idea de sobrecargar el ataque. Es decir, de buscar que con dos atacantes generemos, por ejemplo, lo que buscan en fútbol un poco o en balonmano, que buscan situaciones de superioridad. ¿No? Que dicen, ha conseguido superioridad en la banda porque hay dos atacantes y han dejado solo a un defensor, un 2 contra 1. Pues nosotros un poco tenemos que buscar eso. Entonces, una forma de buscar superioridad contra un bloqueo es que el bloqueo, que yo también lo digo mucho en los cursos y en todo, bloqueo solo puede haber 3 jugadores. O sea, no podemos bloquear con 4. El reglamento no nos permite bloquear con 4. Si nos dejase, a lo mejor bloquearíamos con 4. Pero solo nos deja con 3. Entonces, para tener superioridad, yo tengo que atacar con 4 atacantes. Y para atacar con 4 atacantes, tengo que atacar con los 3 que están delanteros, cuando el colocador es zaguero, con el opuesto por 2, con el central y con el 4 por 4, pero tengo que incorporar una segunda línea. Entonces, una cosa con la que hemos insistido mucho este verano ha sido la incorporación del atacante de 6 desde la segunda línea. Porque así consigo una superioridad en el bloqueo. Así yo tengo 4 atacantes, el bloqueo tiene 3 bloqueadores. Luego de esos 3 bloqueadores, nosotros buscamos generar situaciones de superioridad de tal forma que si estos son mis 2 atacantes, yo ataque así. Y entonces este bloqueador se enfrenta a 2 posibles atacantes, o así o así. Entonces, es lo que os decía al inicio de la ocupación de espacios. Entonces, nosotros este año hemos buscado trabajar mucho en sobrecarga, en buscar una B con un 4 que ataca una interior o ataca un cruce aquí. Entonces, estamos atacando sobre la ayuda del atacante, del bloqueador de 2, contrario. Entonces, en la construcción del K1, nosotros este año, por ejemplo, hemos insistido mucho con esa idea de sobrecargar. Porque además es una cosa que Corea, por ejemplo, hace muy bien. Yo me acuerdo en las Olimpiadas de Londres, que estuve allí en Londres viendo los cuartos de final. Corea hizo cuarto y su juego estaba basado en una B, en atacar una B con el central, y el atacante de 4, que era Kim, era o un balón interior o una bola en 4 normal o un cruce aquí. Y eso les dio un resultado brutal, porque el bloqueo es que no sabes qué hacer. El central tiene que esperar, el de la ayuda tiene que esperar, o sea, todo el bloqueo tiene que esperar. Entonces, aunque físicamente no seas un equipo fuerte, al final generas en el bloqueo una incertidumbre como si fueses un equipo físicamente fuerte. Perfecto. Nos preguntan, ¿líbero en 5 o en posición 6? ¿Qué aspectos positivos ves de colocar al líbero en posición 6? ¿Alguna vez has trabajado eso, el líbero en el puesto 6? No, personalmente no, pero veo que, por ejemplo, en masculino lo hacen bastante. Tengo que decir que el defensor que está en 6 tiene que ser el defensor más inteligente de todos los defensores, porque es el único que, si todo va bien, no va a ver el balón, porque va a estar detrás del bloqueo. Todos los demás defensores tienen que ver el balón, porque si no ven el balón es que están mal colocados. Entonces, si todos se han colocado bien, tienen que ver el balón, menos el que está en 6. ¿Cuál es el problema de poner al líbero en 6? Porque dices, hombre, pues si el que está en 6 tiene que ser el mejor defensor, pues vamos a poner al líbero. El defensor es el líbero. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que os digo siempre, que yo tengo que pensar en defender para contraatacar. Entonces, el atacante de 4, si yo pongo al atacante de 4 zaguero, lo pongo en 5 para defender, su incorporación al ataque de la segunda línea es mucho más difícil. No digo que no se pueda hacer, pero es mucho más difícil. En cambio, si está en 6, es mucho más natural. Defiendo y ataco por 6. O sea, la pipe la tengo siempre. Entonces, yo creo que pensando en el contraataque, no me cuadra tanto al líbero ponerlo en 6. Veo que hay equipos que lo están haciendo más en masculino que en femenino. En femenino prácticamente no he visto casi a nadie. Pero yo creo que a nivel de contraataque, no sé. Yo aquí, por ejemplo, en Bakipan, que nuestras atacantes de 4, que son Gaby y Barch, se incorporan a la pipe de manera natural. Si las ponemos en 5, les va a costar un montón. Y es una salida de contraataque que tenemos y que nos da mucho rendimiento. Entonces,
no lo veo. No lo veo así muy claro. Nos preguntan, posibilidades de salir con la armadora en 6 o en 1. ¿Qué lo hace diferente? Bueno, muchas veces el vóley son 6 mini partidos, ¿vale? Y cada set pueden cambiar, porque si el entrenador contrario cambia la rotación, pues nos cambian los ajustes, ¿vale? Entonces, salir en 1 o en 6 o en 2 o en 3, pues no es ni bueno ni malo, depende. Depende de mi equipo, depende de cómo salga el equipo contrario, depende de cómo rotemos, depende de todo, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, en femenino, donde el zaguero no tiene tanta eficacia como el ataque de delantero, pues solemos empezar más con la colocadora detrás, para por lo menos garantizarnos que tenemos más veces a 3 atacantes a 2. Entre rotación 1 y rotación 6, pues la rotación 1 es una rotación muy complicada. Yo, por ejemplo, cuando analizo al colocador, la rotación 1 la analizo separada. O sea, no, del resto de las otras 5. No la mezclo. O sea, yo veo al colocador en 6, en 5, en 4, en 3 y en 2, todo junto, y luego en 1. Luego voy diferenciando, a ver, en 6 y en 5, ¿qué hace? ¿Qué hace en 4 y en 3? ¿Qué hace en 2, que es otro central? O sea, voy al detalle con todo, pero la rotación 1, por ejemplo, no la mezclo nunca con la 6 y con la 5, porque es una rotación totalmente diferente, que el opuesto ataca por 4, hay un receptor que ataca por 2, la línea de recepción es totalmente diferente, porque tienen que ayudar al que está a la derecha, no al que está a la izquierda. Es una rotación muy complicada, y un poco hay equipos que les cuesta mucho, que se atascan mucho ahí. Entonces, la rotación 6 es como más natural. El opuesto está en su sitio, el atacante de 4 va adelante y está ya para atacar por 4. El central tiene que hacer una carrera de la derecha a la izquierda, pero que, bueno, que más o menos se puede hacer sin problema. Entonces, bueno, yo he tenido equipos, por ejemplo, que empezaban mucho en rotación 3. Un poco pensando en los atacantes de 4, porque yo quería tener a mi atacante fuerte de 4, tenerlo delante el mayor número de veces posible, y era el que tenía cerca del colocador. Nosotros aquí en Buckingham, por ejemplo, una cosa que priorizamos mucho es tener a Gaby, a la brasileña, en segunda línea, tenerla detrás. Entonces nosotros empezamos muchas veces en 1 o en 6, porque ella es la que está al lado de la colocadora, y así ella empieza detrás. No es tanto un discurso de la colocadora. Entonces, dependiendo del equipo, pues viene mejor empezar de una manera, de otra, luego cómo lo encajo con el equipo contrario. Eso es algo que también nosotros controlamos durante el partido. Y hay veces que entre set y set, pues decimos, oye, seguimos igual, giramos una, cambiamos todo, cambiamos a las jugadoras de puesto, porque eso te cambia los mini partidos y te puede hacer cambiar una dinámica de un partido. Excelente. Nos preguntan por Pablo Ganzanida. No Pablo Ganzanida. César y Pablo Ganzanida. No sé qué quiere decir, donde sí, como que se equivocaron por acá. No sé. Ganzanida. César, cuando tiene el central en el saque antes de que vaya a ingresar el líbero, ¿lo incorporas también al ataque de la segunda línea? Cuando tienes el central en saque y viene el contraataque, ¿tendrías 5 atacantes en esa misma filosofía de tratar de redoblar la defensa? Colocador, en rotación 2 tendrías 6, porque el colocador podría atacar también. Es decir, que también, ahí podrías tener 6 atacantes, pero no se da. O sea, es muy extraño que los centrales se incorporen a atacar una segunda línea. No se da, o sea, ni siquiera, por lo menos con las que yo conozco, no me he encontrado yo ningún central que tenga ganas de atacar una segunda línea. Están más para sacar, para intentar defender algún balón, y lo que sí, pues por ejemplo, si defiende el colocador, colocan ellos, porque no está el líbero. Entonces, bueno, hacen ese tipo. No, pero bueno, sería interesante incorporarlo. O sea, yo creo que sería interesante. Nosotros sí trabajamos el ataque por 5, por ejemplo. Muchas veces cuando hacemos un triple bloqueo y el atacante de 4 se tiene que ir al triple bloqueo del ataque 4 contrario y se desplaza hacia el puesto 2. Claro, y luego no le da tiempo a abrirse para atacar por 4,
nuestro jugador de 6 ataca por 5 para tener la red abierta, para tener siempre los 9 metros de la red ocupados por atacantes. Entonces es un ataque que lo hacemos, pero más con el jugador de 6, más que con el central en 5. Eso no, pero bueno, me lo voy a apuntar. Eso te iba, ¿no? El central defiende en el 5 cuando le toca defender. Mantienes a tu punta de receptor en el 6 para que pueda tener la opción de ataque de segunda línea. Sí. Tenemos dos preguntitas aquí. Me lo voy a apuntar y lo vamos a entrenar. A ver me avisa cuando me avisa de los resultados, a ver qué tal. Vale. ¿Tienes jugadores especialistas solamente para entrar a sacar? Por ejemplo, por las centrales. Bueno, no necesariamente ser central quiere decir que eres un mal saque, ¿no? Sí, a ver, el vóley normalmente son 12 jugadoras o 14 y no todas, es difícil que todas participen del juego porque juegan 7 y tenemos 6 cambios si no deshaciera ningún cambio. Entonces, una se queda sin jugar. Si digo, tengo 2 líberos y las voy cambiando, bueno, pues así sí podrían jugar todas, pero es complicado. Entonces, una forma de mantener a las jugadoras motivadas dentro del equipo es que entiendan que tienen un rol, que pueden participar de alguna manera en el juego. Y hay veces que a lo mejor la segunda colocadora pues suele ser gente que saca bien, que tiene buenos saques, y a lo mejor si la primera colocadora está jugando bien, pues no juega. Pues sí, tenemos especialistas de ese tipo. Muchas veces la segunda líbero también puede ser una buena sacadora. Nosotros en Corea, por ejemplo, la segunda líbero hace poco era atacante de 4 y era una de las mejores sacadoras de Corea. Pues la utilizamos como sacadora. En los partidos en los que vemos que no vamos a necesitar un cambio de líberos, pues la ponemos como sacadora. Y saca y defiende, y tenemos 2 líberos en un momento dado y el saque puede ser importante también. Utilizamos mucho el doble cambio, por ejemplo, de manera muy sistemática. O sea, intentamos darle roles a las jugadoras para que, bueno, tengan un poco, entiendan, se motiven y vean que pueden participar del juego y del equipo. Perfecto. Ahora nos dicen que Gamsanida es una forma de decir gracias. Gracias a ti, Lugo, también. En recepción, ¿existe una generalidad para quien toma la pelota en zona de conflicto? Bueno, como todo depende mucho de dónde venga el saque y de... Ya me parecía raro que no hubieras dicho depende. Claro, al final depende de todo, de dónde viene el saque, de qué tipo de sacador es, pero por ejemplo, igual como norma general, en todas las rotaciones, menos en la rotación 1, al que hay que proteger es al jugador que está en 4, o sea, el receptor de la izquierda, porque ese es el que tiene que atacar. Los otros 2 serán o el líbero o el otro receptor que es zaguero. Entonces, una idea general es que en la rotación 6, 5, 4, 3 y 2, el jugador que está en 5 hay que evitarle lo más que se pueda que se mueva hacia su derecha. Por ejemplo, entonces, en esa zona de conflicto entre el 6 y el 5, que el 6 puede ser un líbero o el otro receptor, pues hay que evitar que los balones que vengan a la derecha del que está en 5 los coja el 5, los reciba el 5. Entonces, eso como norma general. Y en la rotación 1 es todo el contrario. Es al que está en 1 hay que evitarle que se mueva hacia la izquierda. Luego, dependiendo del saque, nosotros jugamos con la orientación de los receptores, ¿vale? Entonces, si el saque viene de 5, los orientamos así. Y la relación es esta, ¿vale? Si el saque viene de 1, los orientamos así y la relación es esta. De una forma más perpendicular. ¿Vale? Sí, entonces se mueven como en una especie de diagonal para que uno vaya por delante y otro vaya por detrás. Entonces, dependiendo de dónde venga el saque, por ejemplo, entre un 5 y un 6, si el saque viene de 5, en la interferencia, el de 5 va por delante y el de 6 va por delante y el de 5 viene por detrás. Pero si el saque es desde 1, el de 5 va por delante y el de 6 va por detrás. Entonces ellas se ubican en función del saque, que es tan fácil como ponerse de frente al saque. Entonces, si yo me pongo de frente al saque, pues ya mis piernas se ubicarán o así, y ya me muevo en la dirección de mis pies. Es un poco la idea general. Ahora nos preguntan,
o quieren que hables de las asiáticas, del saque de las asiáticas. ¿Qué las hace tan especial? O sea, ¿encontraste algún tipo de concepto o algún tipo de técnica diferente en términos de lo que es el saque asiático? Pues ha sido una cosa que nosotros nos hemos sorprendido también, de la capacidad que tienen. O sea, hicimos un estudio de toda la Liga de las Naciones, de todos los equipos, todos los partidos, fuimos el mejor saque de la competición. Una competición que no jugamos bien, que no ganamos ganamos 3 partidos de 15, una cosa así, o sea, se nos dio mal. Pero en saque tienen una capacidad muy buena para generar mucha presión con el saque. Tienen mucho control de balón, mucho control del golpeo y, por ejemplo, no generan lanzamientos muy altos. Incluso en los saques en potencia no se lanzan el balón muy alto. Entonces se lanzan el balón con carreras. Ellas coordinan muy bien el movimiento del lanzamiento del balón con la carrera de aproximación al saque. Y ya te digo, el saque no alcanza alturas muy elevadas y luego entrenando medimos con radar para ver la velocidad del saque y no es que sean velocidades muy altas, o sea, no es que digas, es que sacamos a 100, no, la jugadora que más fuerte ha sacado en potencia estaba en torno a los 85 km/h, una cosa así. Aquí en Bakipan tenemos a Vela que saca 100 km/h, 102, 103, el saque más fuerte 105, pero consiguen generar spin en el balón en Corea que genera efectos que a las receptoras les cuesta un montón. Y las que sacan en flotante sacan balones muy tensos que van muy cerca de la red y generan muchos problemas a las receptoras, mucho. Y una cosa que hemos trabajado mucho ha sido el intentar mantener el nivel del saque del inicio al final, porque ellas cuando pasábamos del punto 20 empezaban a aflojar un poco por el miedo a fallar y dijimos, o sea, que da igual, que no podemos tirar del freno de mano con el saque, tenemos que sacar a muerte desde el principio hasta el final. Ha sido una de las cosas, temprano dijiste que era una cosa que les había costado, ¿no? Esa consigna de que el saque debe ser a muerte desde el principio hacia el final.